Particular y examen general de conciencia. Esto es fundamental dentro de los ejercicios, como ya decíamos al finalizar la misa de hoy, para hacer una revisión de la propia vida bajo la mirada de la misericordia de nuestro Señor. A partir del número 24, después del principio y fundamento, es donde viene el examen particular y cotidiano. 3 tiempos y 2 veces examinarse. El primer tiempo es que a la mañana, luego levantándose, debe el hombre proponer de guardarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto que se quiere corregir o enmendar. En la tradición católica de la dirección espiritual es fundamental el ubicar lo que se llama defecto dominante. Defecto dominante. Puede ser un pecado, objetivamente, una falta contra la ley divina, sea mortal o venial, o puede ser una fragilidad en el carácter que no siempre implica pecado, pero sí puede inclinarnos hacia él, o por lo menos sostenernos en una situación de fragilidad y por lo tanto mayor exposición a las tentaciones y al pecado. Cuando tomamos conciencia de que no todo nuestro ser está bien delante de Dios, queremos cambiar, eso es muy bueno, muy loable, pero tenemos el riesgo de querer cambiar todo de una vez. Todo, es que yo tengo que cambiar esto y esto. Si yo le ataco a todo, a nada le atino. Tengo que ser puntual, dirigirme hacia algo. Claro que si fueran muchas cosas graves, no es que un año voy a hacer y voy a ignorar las otras, las voy a seguir haciendo, no. Pero en cuanto a la atención que propone el examen particular, sí tengo que elegir una que todos los días y varias veces en el día voy a ir atendiendo como un defecto al que tengo que enfrentar para vencer. Tengo que enfrentar para vencer. Ahora, la mayoría de las veces, sobre todo ustedes, la mayoría pues llevan una vida cristiana, van a misa incluso entre semana, lo que sea. Como es frecuente que no haya pecados gravemente escandalosos, de repente uno batalla para ubicar, bueno, ¿y qué es lo que tengo que cambiar? ¿No? De ordinario, no es el caso particular, porque no he hablado con ustedes. Si te preguntan, ¿cómo estás? La respuesta es bien, bien. ¿Qué pasaría si le hago esta pregunta a tu familia? ¿Cómo está tu mamá, tu esposa, tu hermano, tu padre, ¿cómo está? No, hombre. La costumbre hace mella y cuando algo ya ha arraigado la costumbre, no hay percepción de que tal cosa está sucediendo. Como cuando uno va manejando un carro estándar y ya le sabe, no piensas, primera, entonces segunda, eso, como cuando lo estás iniciando. Y entonces los vicios que tenemos, hay que entender la palabra vicio, es hábito operativo malo. Hábito es una acción que se ha repetido tanto que queda arraigada. Esto que decíamos de la costumbre, eso es vicio. Hábito, está arraigado. Operativo de algo que se ejecuta, se realiza, se actúa y por lo tanto se decide. Y malo, porque es malo en sí mismo y hace malo al que lo hace. ¿Qué es lo contrario a vicio? Virtud. ¿Cuál es la definición de virtud? Hábito operativo bueno. Costumbre arraigada que se actúa o se decide y que es buena en sí misma, bueno el acto,
y hace bueno al que lo hace. Ya si entramos a profundidad, pues por ejemplo las virtudes teologales pues son un hábito pero infundido por Dios. Entonces el origen está en Dios. Ahorita estamos hablando como más de las virtudes humanas, aunque están muy relacionadas. Entonces, tengo que descubrir mis vicios. Que vuelvo, que si a lo mejor no tomo, no fumo, no me drogo, ¿cuáles vicios? Vicios de carácter, por ejemplo. Y aquí conviene tratar otro tema. A lo que normalmente le llamamos carácter, que es la manera de reaccionar ante la vida, su nombre propio es temperamento. Mi espontaneidad, una cosa tan simple. Si yo estuviera sentado en un parque, una banca, y de la nada llega alguien y me da un golpe en la nuca, así. ¿Cuál sería mi manera de reaccionar? Reacciono confrontando, gritando, defendiéndome, luchando, huyendo, enconchándome, no voy a hacer nada. Bueno, esa primera reacción, la más espontánea, revela mi temperamento, que es algo que viene de paquete y me va a acompañar toda la vida. No hay manera de quitarlo, así soy. El más famoso, no es clase de temperamentos, no me voy a ahondar mucho, pero el más famoso es el temperamento colérico. Mi manera de reaccionar a esto, el común de la gente, le decimos, tengo muy fuerte carácter. Tengo un carácter muy fuerte. Falso. La manera de reaccionar se llama temperamento. ¿Qué es carácter? Como yo tomo el temperamento y lo mando. Yo soy el que manda sobre mi temperamento. Eso es carácter. De manera que el que es colérico en su temperamento y en la vida práctica es de mecha muy corta y apenas le dicen cualquier cosa y ya explotó, no tiene carácter fuerte, tiene carácter exageradamente débil. No sabe dominarse, no tiene carácter es sello, fuerza. Tengo que reconocer mi temperamento, reconocer cómo soy ante la vida, aceptarlo porque nunca va a cambiar y dominarlo como acto de mi voluntad. Quienes tenemos un temperamento colérico, y en realidad cualquier temperamento, pero como el más escandaloso es el colérico, tendemos a justificarnos echándole la culpa a los demás. Es que ustedes me hacen enojar. Ahí queda retratado la fragilidad del carácter. Ustedes me hacen enojar, entonces la culpa no la tengo yo, la culpa la tienen ustedes. Si ustedes no me hubieran hecho enojar, diferente a decir yo me enojo cuando tú haces esto. Lo que tú hiciste mal, mi cónyuge, mi hijo, lo que tú hiciste mal es tu responsabilidad y tienes que enmendarla. Pero la manera como yo domino o no domino mi temperamento es asunto mío. O sea, yo me tengo que ocupar de ello. Lo mismo cualquier cosa, si voy a una fiesta y me voy a poner a tomar, yo no tomo, es puro ejemplo. Pero ya sé que al tomar no me voy a detener en la primera cerveza y le voy a dar hasta la quinta, la octava, la no sé cuánto, hasta que ya ande como cucaracha fumigada. Y está esa frase hasta famosa en redes sociales de así, ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Los que me invitaron, no yo. El gran reto de reconocer el defecto dominante es primero que es mi defecto, es mío, no de otro. Y si es mío, el primero que se tiene que hacer cargo de eso soy yo. Y reconocerlo. Piensen en una discusión en su familia y que alguien le haya dicho un defecto suyo y que sea verdad lo que dijo.
y que le da más coraje a usted. Eso ahí va a pasar. Es que eres muy... Y el primer choque de realidad es, híjole, tiene razón lo que está diciendo. Pero luego me pongo un disfraz encima. No es cierto, yo no soy enojón. Tú estás mintiendo. Entonces reconocer, yo tengo este defecto, es el principio de la restauración. Defecto o pecado dominante. Defecto o pecado dominante, lo tengo que reconocer. Ya hemos dicho que el que no sabe a dónde ir tampoco tiene forma de llegar. Y el mismo Señor Jesús ha dicho, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad sobre mí, qué necesaria es. Hay una especie de test psicológico que en realidad es muy simple, que le llaman la ventana de Johari, pero es interesante porque poco nos lo planteamos. Imagínense una ventana con 4 espacios. ¿Ya se la imaginan? En este está todo lo que yo conozco de mí y los demás conocen de mí. En este caso sería lo más transparente. Tanto yo lo conozco como los otros lo conocen de mí. En este otro cuadrito está lo que yo conozco de mí y los demás no conocen. Y no que siempre lo tengan que conocer todo mundo, pero hablamos de las cuestiones más ordinarias. Por ejemplo, un defecto que yo lo busco maquillar señalando ese mismo defecto en otros. Pongo el ejemplo de el niño que está en la primaria, que el que pone más apodos seguramente es el niño que tiene el corazón más herido. Y el poner el apodo a otro, el burlarme de otro, me lleva a tener una seguridad falsa y esconder la fragilidad que yo tengo. Cuando atiendo sobre todo jóvenes, aunque también sucede en adultos, que se cortan, se hacen heridas en la piel, con navaja, con corta uñas, con el lápiz, con lo que sea. La primera cosa que les digo es, cuando atiendo a alguien que tiene esto, que se está cortando, se está lastimando, generalmente es que tiene tanto dolor en su corazón que le resulta insoportable y prefiere producirse un dolor físico para distraerse del dolor interior. El 100% de los casos me han dicho, sí, Padre. Verdaderamente yo tengo un dolor físico, un dolor interior tan intenso que prefiero lastimarme para desatender el dolor interior. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, el ir al reconocimiento de mí, bueno, este ejemplo del yo me estoy cortando, pero me pongo la manga larga para que nadie vea, es algo que yo sé de mí, pero los demás no saben. Por eso quienes tengan hijos, y no solo adolescentes, sino desde niños, de vez en cuando revisar lo que sea, cómo se comporta, cómo está su cuerpo, cómo está su mirada, cómo está algo que pudiera llamar la atención. Luego está acá abajo lo que los demás conocen de mí y yo no conozco. Y aquí es como donde más nos vamos a enfocar en este punto en el que estamos. Y plantéenselo de esta manera. Si le pregunto a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, ¿cuál es mi mayor defecto? ¿Qué me dirían? Porque en el fondo está ahí, pero me niego a reconocerlo. Entonces, esto que los demás conocen de mí, yo no conozco o no reconozco. Y la cuarta celda sería lo que los demás no conocen de mí y yo tampoco conozco. ¿Cuál sería el reto? Que esta vaya creciendo, 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 que cada vez me conozca yo mejor y los demás me conozcan mejor. Esto no atenta contra la discreción. No siempre se tiene que decir toda la verdad a todo el mundo. Debo decir la verdad a quien le compete y ahí aplica la regla del tanto cuanto me ayude para mi salvación y la salvación de la otra persona.
Si hay algo que no te compete saber, porque no te compete, tengo un problema en mi familia, viene la vecina, le compete, no le compete, no tengo por qué platicarle. ¿Cómo está todo? Ahí vamos, ahí vamos. Es que no me dijo que estaban mal porque no te compete. Tranquilamente. Entonces, ¿compete o no compete? Sí, pues lo digo. Si no, pues me callo. Las cuestiones de conciencia son tuyas y de Dios. Punto. Entonces, yo no tengo por qué, o no estoy obligado a decir, por ejemplo, todos mis pecados. Me tocó atender una parejita de novios, donde el muchacho muy orgulloso me dice, no, padre, pero yo a mi novia le cuento todas mis tentaciones, porque con nosotros hay mucha confianza. Y entonces la semana pasada me vi tentado por otra muchacha que está muy guapa, pero yo le dije a mi novia, fíjate que me vi tentado por otra muchacha. Le dije, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Eso no se debe hacer. Porque el combate que tú llevas en tu conciencia queda bajo la voluntad divina y es de Dios y tú. Lo puedo hablar en la confesión, lo puedo hablar con el director espiritual, pero no tengo que andar despilfarrando toda la información a todo mundo. Imagínate si yo sacerdote al empezar la misa cada semana diera informe de las tentaciones o caídas que he tenido esta semana, el daño terrible que haría a la comunidad. Y esto no es ocultar, sino poner cada cosa en su lugar y confiarlo a quien le compete, a Dios, y en este caso confesor o director espiritual. ¿Queda claro esto? Entonces no hay que andar desesperados queriendo decir siempre toda la verdad a todo el mundo, todo el tiempo, no. Y no es necesario que nos enredemos. Pues que dijo el padre que no le voy a decir la verdad, entonces me hago todo un cuento que luego ya ni yo mismo me acuerdo. No, de manera muy discreta, ¿verdad? Cuando estaba en el seminario, pues yo soy médico, a veces atendía a algunos hermanos ahí de cuestiones médicas. Iba uno, ¿verdad?, con ansia por conocer informes de otro. Oye, ¿de qué consultaste a fulano? Y a él ya lo había consultado de otro asunto. Y le dije, ¿quieres que le platique a todo el mundo de tus hemorroides? No. Bueno, entonces no tengo por qué platicarte de lo otro. Y esta regla la tenía tanto si era de una cuestión que podría ser vergonzosa, como si fuera de algo tan común como un resfriado. ¿Por qué? Porque si cuando me preguntaban, ¿de qué consultaste a fulano?, yo le decía, resfriado. Y a la otra, ¿de qué consultaste? No te puedo decir. Iba a suscitar la inquietud, ¿me entienden? Un caso similar, otro seminarista, con deseo excesivo de conocer. Y mi respuesta fue, híjole, no me compete decirte. Porque lo de decir no te compete, la gente se puede ofender demasiado, ¿eh? Entonces, si me echo la carga yo, no me compete decirte. Puedes ir a hablar con él si es necesario. Incluso hasta el padre formador me dijo, ¿y de qué lo consultaste? Pregúntele a él. Él sabrá qué quiere decir, cómo y cuándo lo quiere decir. Así se tratará de una gripa. ¿Compete o no compete? Tener cuidado con lo que comparto, porque no toda la gente sabe custodiar el corazón. No abaraten lo íntimo de su corazón y de su conciencia. La conciencia es un sagrario que incluso Dios respeta. ¿Qué quiero decir? Dios lo conoce, claro, porque Dios conoce todo, pero no me va a forzar, por ejemplo, a confesarme. Entonces, bueno, volvemos. ¿Qué debo yo ubicar? No solo en los ejercicios espirituales, pero bueno, aquí puede ser el punto de partida, sino en la vida ordinaria, ¿cuál es el defecto dominante? Un proyecto ideal sería ubicar mi defecto dominante y durante un año enfocarme sobre todo intensivamente a trabajar ese defecto. Habrá otros que tengo que trabajar también, pero intensivamente uno. Y San Ignacio nos va a decir cómo hacerlo. Pero uno. E insisto, si cada uno haga ejercicio, si yo le pregunto a tal persona de mi familia, ¿cuál crees que sea mi mayor defecto? ¿Qué me diría? Y sopesar y discernir, mi defecto es este. Seguimos. 25. Segundo tiempo, después de comer, fíjese, entonces en la mañana
Esto pues lo vamos a empezar a hacer a partir de mañana como tal. En la mañana digo, bueno, Señor, ¿cuál es el defecto que tengo que trabajar hoy? Y lo voy a trabajar por un tiempo, ese mismo defecto. Después de la comida, al mediodía, pedir a Dios nuestro Señor lo que hombre quiere, es a saber, gracia para acordarse cuántas veces ha caído en aquel pecado particular o defecto y para enmendar adelante. Y consecuente, haga el primer examen, demandando cuenta a su ánima de aquella cosa propósita y particular de la cual se quiere corregir y enmendar, discurriendo de hora en hora o de tiempo en tiempo, comenzando desde la hora que se levantó hasta la hora del punto del examen presente, y haga en la primera línea de la G tantos puntos cuantos ha incurrido en aquel pecado particular o defecto. Después proponga de nuevo de enmendarse hasta el segundo examen que hará. La tablita no me había fijado que está mal hecha, la de la página 16. En cada letra G deben ir 2 renglones. Entonces, como su pulso maquero se lo permita, póngale ahí 2 renglones con su pluma ahorita. Ya, esa es una app de San Ignacio, una aplicación del siglo XVI, que se llama examinador de conciencia. La G es porque San Ignacio propone como ejemplo el defecto dominante o pecado de la gula. Para no andarle diciendo a todo el mundo que estoy luchando contra la gula, pues lo pongo con una G. Paréntesis. Estrictamente la gula no es pecado mortal. Perdón que no debemos de reírnos, que me dispense San Ignacio, pero bueno. La gula no es pecado mortal. Tendría que zambarme yo solo una vaca para que alcanzara a ser pecado mortal. Es en el comer, en el beber y otros deleites así. Entonces, como tal, la gula no es pecado mortal, es pecado capital. A lo mejor encuentran alguna lista donde dice que sí es mortal, pero bueno, ¿por qué no es mortal? Porque no es materia grave. Pero ¿cuál es el problema con que sea pecado capital? Se llaman capitales porque están a la cabeza de otros pecados. Si yo me desordeno en la gula, como desordenadamente, voy a quedar muy expuesto o a la lujuria o a la ira. Ya San Ignacio nos ha hablado de templanza. Entonces, una templanza en el comer me va a ayudar a tener templanza en lo referente a la lujuria o a la ira. Entonces, decir que no es pecado mortal no es decir que es bueno. El pecado siempre es pecado. Si me desordené en el comer, que es pecado venial, quedo expuesto al pecado mortal o en ira o en lujuria, aunque lo veremos más adelante. 1000 pecados veniales no hacen un pecado mortal, pero inclinan hacia él. 1000 pecados veniales, otra vez, 1000 pecados veniales no hacen un pecado mortal, pero inclinan hacia él. En algún lugar escuché una técnica para combatir las tentaciones contra la pureza. Y era, si viene una tentación de una propuesta impura, una imagen indecente, decir 1, 2, 3, lo rechacé. Si lo alcancé a rechazar no es pecado, ya profundizaré en ello. Fuimos a Costa Rica a una playa, entonces un amigo iba 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otra vez que nos dispense San Ignacio por la risa. Pero hay que rechazar el pecado, aunque sea venial, de una mirada indecente por un instante, rechazar. Entonces, lo que nos está diciendo San Ignacio es, 3 veces al día voy a orar, pero 2 veces me voy a examinar. Esta aplicación de San Ignacio es el examinador. Entonces, ya le pusieron doble renglón. El primer examen lo hago después de la comida. Y me pregunto, a ver, si mi defecto es la gula, ¿cuántas veces incurrí en este defecto
desde que me levanté hasta la hora de la comida. 3 veces, 1, 2, 3 tachitas o palitos o bolitas o lo que quiera. Voy a seguir orando durante el día, pidiendo al Señor que me dé la gracia de enfrentar ese defecto dominante. Llego después de la cena, me pregunto otra vez, Señor, ayúdame a entender cuántas veces de la comida al final del día incurrí en este defecto. Da otras instrucciones muy simples pero útiles San Ignacio. No, pues caí 4 veces, caí más. Entonces en lugar de mejorar empeoré, pero lo anoto 4. Ahí está. Y entonces la G mayúscula es el domingo, las otras G son el resto de los días de la semana. Yo les propongo que los ejercicios son 4 semanas, por lo menos trabajen estrictamente en la app de San Ignacio durante un mes completo. Mi defecto dominante y hacer el alto después de comida. Es que estoy trabajando, padre. Ahí, a ver, 2 minutos. ¿Cuál es mi defecto? ¿Cuántas veces lo cometí? Hago una pequeña oración. En la noche, otra vez, reviso. ¿Cuánto? Y luego de un día a otro, voy a revisar. A ver, de lunes al martes, si pude mejorar. Me quedé igual, entonces voy a orar más y a esmerarme más. Es que es algo tan simple, pero que si no tenemos punto de referencia, no vamos a crecer. ¿Me entiende esto? Este es el examen particular. ¿Y quién lo va a hacer? Cada uno. Nadie va a andar detrás de ti persiguiéndote a ver si te estás valorando o no. La iglesia en la liturgia de las horas tiene la oración de la mañana, las laudes, la oración de la tarde, las vísperas, pero tiene intermedias, tercia, sexta y nona, 9, 12 y 6. En esas intermedias, sobre todo en la sexta hay una oración, no recuerdo exactamente, pero dice algo así: a media jornada elevamos nuestro pensamiento a ti y no sé qué. Tener la disciplina, antes se tenía, ojalá la recuperemos, del Ángelus a las 12 del día, rezo el Ángelus, me lleva 3 minutos y hago este pequeño examen de conciencia. ¿Me entiende? Estos pequeños pasitos, si los hacemos con constancia, con determinación, son los que me van a llevar a la santidad. Con la gracia de Dios, que no es sola voluntad, sino siempre con la gracia de Dios. 26. El tercer tiempo, después de cenar, se hará el segundo examen, asimismo de hora en hora, comenzando desde el primer examen hasta el segundo presente, y haga en la segunda línea de la misma G tantos puntos cuantas veces ha incurrido en aquel particular pecado o defecto. Así. Dije, ¿por qué me oigo tan bien? Porque estaba para acá la bocina. Ok. Entonces lo que ya les expliqué, los puntitos que voy a poner. Se siguen 4 adiciones para más presto quitar aquel pecado o defecto particular. Para más rápido, a ver, estos puntos que nos da San Ignacio son muy buenos. Primera, cada vez que el hombre cae en aquel pecado o defecto particular, ponga la mano en el pecho, doliéndose de haber caído, lo que se puede hacer aún delante de muchos sin que sientan lo que hace. Es decir, que sea en discreción. Soy indiscreto en mis palabras, se me sale hablar del prójimo, ese es mi defecto, y estoy en una conversación y ya dije un golpe en el pecho para que, cuando estaba platicando con fulano, saqué esta información que no le competía. A lo mejor no llega a ser chisme porque era una cosa insignificante, pero no le competía. Entonces, para yo tener claridad de que incurrí en el defecto dominante, un pequeño golpe, por decir algo. Aunque sea en otro asunto, cuando hay una situación que me da mucha risa, yo me encajo una uña en la uña del dedo gordo a un ladito. Me provoco un dolorcito para que no me gane la risa. Por decir que estoy en misa y se tropieza alguien y el padre no tiene que perder la compostura, yo me pellizco, me encajo la uña aquí a un ladito. Es una manera de decir, tranquilo Vicente, tranquilo. Entonces, esto que dice San Ignacio es un recordatorio físico de que ya incurrí en aquel defecto o pecado. ¿Queda claro? Bien. La segunda, como la primera línea, significa el primer examen, eso ya lo expliqué, y vamos a ver si hay enmienda o no de un examen a otro y de un día a otro.
Tercera, conferir el segundo día, o sea, confrontar con el primero, es a saber, los 2 exámenes del día presente con los otros 2 exámenes del día pasado y mirar si de un día para otro se ha enmendado. Cuarta, conferir una semana con otra y mirar si me he enmendado en la semana presente de la primera pasada, o sea, la anterior. Nota, es de anotar la primera G grande es el domingo y los otros días. Cuando alguien lleva dirección espiritual formal, un punto que no debe de faltar cada sesión es cómo vas con tu defecto dominante. Conmigo acude mucha gente, pero más bien por cuestiones puntuales, muchas referidas a sanación interior o a cosas vinculadas con el maligno. Muy poca gente, puedo decir unos 3, van a dirección espiritual. Entonces busquen dirección espiritual como algo formal. Lo ideal es que sea una vez al mes, una plática de 20 a 30 minutos para esta revisión que nos propone San Ignacio y el resto de la vida de alguna manera irlo confrontando con alguien. San Bernardo dijo estas palabras: yo no quiero ser mi propio director espiritual porque tengo miedo a convertirme en el discípulo de un tonto. Él mismo. Si yo soy mi propio director, decía mi abuela, la zorra no ve su cola, no digo lo demás. Pero no puedo ser mi propio director espiritual, no puedo, necesito de alguien más. Y entonces, mucha gente que va conmigo va nomás a desahogarse, y hay unos que sí van con frecuencia, pero les pongo un alto: a ver, ya te viniste a quejar de lo mismo las últimas 4 veces, tú que estás haciendo mal, tú que tienes que cambiar, y es de lo que vamos a platicar. Ya no me vas a platicar si tu esposa, si tu esposo, no, tú. Y entonces, porque la dirección espiritual no es un lloradero, a veces hay que llorar, sí, está bien, pero es ante todo cómo voy encaminando mi vida hacia el querer de Jesucristo. San Ignacio nos hará desembocar en algo que se llama reforma de vida. ¿Qué tengo que cambiar en mi existencia para glorificar a Dios con mi vida? Para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar mi alma. ¿Qué tengo que hacer? Ese es el examen particular. Yo creo que queda claro. En realidad es sencillo y esta aplicación de San Ignacio nos brinda el punto de referencia de decir diariamente, 2 veces al día conviene que me examine. ¿Cómo hice esto en la primera parte del día? ¿Cómo lo hice en la segunda parte? De un día a otro, de una semana a otra. Y esa es la forma de enmendar nuestra vida. Cuando les digo que yo tenía el temperamento colérico muy desbocado, llegué a hacer cosas muy ridículas. Ya estaba yo estudiando medicina, entonces tenía unos 22 años. Y una vez estaba un albañil de confianza en la casa, mamá llevó comida para todos, pero no sabía que yo iba a estar ahí, no llevó para mí. Armé un escándalo, teniendo ya 23 años, lloré, azoté la puerta. En la iglesia los que me conocían, ay, Vicentito, el ejemplo de joven católico, pero no conocían al Vicentito de puerta para adentro. Era mi familia la que soportaba esas ridiculeces y otras más, que no hay tiempo si no se las platicaba. Que dices, pagamos otra semana para que nos platique, padre. Y entonces, gracias a Dios y a través de mucho sufrimiento, que no es indispensable que sea el sufrimiento, insisto en esto, pero somos tan mulas que a veces es la única manera que Dios encuentra de restaurarnos. A través de mucho sufrimiento, pero no el sufrimiento por sí mismo, sino la gracia de Dios que me dio libertad interior. Hubo un proceso al final de mi carrera de medicina en el servicio social muy duro, muy difícil, y otro al final de la filosofía y el inicio de la teología en el seminario. Fue al final de donde ya empecé a encontrar serenidad, donde empecé a aprender a dominarme, a tener la templanza que Dios quería de mí y ser capaz de decirle al final de este proceso: Señor Jesús, donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Y vino un cambio muy significativo en mi vida. Ahora, yo sigo siendo yo. Ha habido ocasiones en las que no me he sabido moderar y la situación pues más delicada, más dolorosa o más lo que sea, y me he desbocado. Casi esto es confesión pública de mis pecados, ¿no?
En una de esas ocasiones que fui muy duro, muy agresivo, me voy a confesar y el padre me dice, el padre muy sereno, y dice, qué bueno es Jesús. Y yo que había echado chispas y todo lo demás, ¿cómo que qué bueno es Jesús, padre? Dice, sí, porque quiere dejarte en claro que lo sigues necesitando, como el primer día, y te dejó en claro qué terrible puede ser cuando Él no está en tu corazón. Entonces yo sigo siendo yo. Estos desplantes los puedo contar con los dedos de una mano de hace 20 años para acá. No, 18, bueno, no, porque el desplante fue hace 10 años más o menos. Sí, como de 10 años para acá han sido pocos desplantes con los dedos de una mano, a diferencia de antes que era lo habitual. Entonces es un defecto dominante. Ah, ya estoy hecho, ya alcancé las glorias de la santidad. No. Cuando uno empieza a superar un defecto dominante, de repente se da cuenta que había otros que no me había dado cuenta que estaban ahí, que no los había percibido, que no estaban en conciencia. Y entonces el Señor me recuerda que tengo que seguir trabajando. Esto a veces nos parece que es retroceder. Ay, pero si iba tan bien y ya había superado aquello. No, en realidad es avanzar. Y la obra de Dios es mucho más de lo que nosotros alcanzamos a ver, a sentir o experimentar. No baja la guardia. No bajar la guardia. Bien, vamos al examen general de conciencia para limpiarse y mejor confesar. Ahorita que llegue el sacerdote, creo que llega uno ahorita a las 11, los que vayan a hacer, que estén ya preparados para hacer la confesión general, no sé si son los que ya se anotaron con Leslie. Si hay otros que no quieren hacer confesión general de toda la vida, pero sí quieren hacer confesión actual de los pecados de la última confesión ahora, se pueden anotar para aprovechar que el sacerdote está aquí. Entonces, aunque sea una confesión simple, vamos a decir, yo que les sugiero, hagan la confesión general. Los ejercicios espirituales son el mejor ambiente para hacerlas, la mejor preparación, pero no se obliga, cada uno tranquilamente en conciencia. Vamos al examen general. Presupongo ser 3 pensamientos en mí, es a saber, uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer, y otros 2 que vienen de fuera, el uno viene del buen espíritu y otro del malo. Esto es el cimiento del discernimiento ignaciano, que es el discernimiento de la vida cristiana. Este pensamiento, este sentimiento, esta atracción, lo que sea, viene de mí, viene del buen espíritu, que es de Dios, o viene del mal espíritu, que es Satanás. Discernir, eso ya lo veremos en la plática posterior, que son las reglas de discernimiento. Cómo empezar a distinguir lo que viene de mí, lo que viene del buen espíritu, lo que viene del mal espíritu. Pero bueno, San Ignacio ya nos da como el adelanto. Hey, atentos a esto, tengo que distinguir esto de dónde viene. Y luego habla de los pecados del pensamiento, de la palabra y de la obra. San Ignacio no pone la omisión, pero entendemos que es un pecado que también debemos atender. Del pensamiento. Hay 2 maneras de merecer en el mal pensamiento que viene de fuera. Verbigracia. Verbigracia significa por ejemplo. Por ejemplo, viene un pensamiento de cometer un pecado mortal, al cual pensamiento resisto cuanto antes y queda vencido. Ok. Aquí es donde vamos a esmerarnos por distinguir tentación de pecado de pensamiento, que es lo más difícil quizá, la mayor sutileza que hay que conocer. Tentación, propuesta, que viene de fuera de mi alma, digamos, que puede ser el demonio, puede ser el mundo, puede ser mi propia carne. No todas las tentaciones vienen del demonio. El demonio no es un Dios malo, omnipresente, omnisciente. No, el demonio es criatura infinitamente inferior a Dios y totalmente sujeto a su divina providencia. Sí, entonces el demonio no tiene el conocimiento y el poder absoluto que Dios tiene. No está en todos lados como Dios está. Y en consecuencia, aunque sean muchos demonios, porque son muchos, no pueden tentar a todo el mundo todo el tiempo.
Incluso puede haber un demonio que esté poseyendo a muchas personas al mismo tiempo, porque la posesión no es que el demonio está encapsulado en la persona, sino está como relacionado con la persona y a ratitos le ataca puntualmente. Bueno, entonces no todas las tentaciones vienen del demonio, ¿eh? Alguna vez se confesaba alguien y dice, padre, caí en esto, ya ve el demonio cómo es. Ay, sí, mira tú qué caso le haces, ¿verdad? Lo mismo que decía ahorita del temperamento, tampoco hay que echar la culpa de todos los pecados al demonio. Sí puede ser una fuente, y sobre todo cuando la tentación es inusual, no tiene nada que ver con las tentaciones que yo he sufrido, es intensísima y parece invencible, bien podría ser una acción extraordinaria del maligno. Lo más grave del demonio es la tentación, que es ordinario. Bueno, demonio, mundo, ¿qué es el mundo? La corriente común que si no estoy atento y resisto, me arrastra al pecado. El ejemplo más claro de esto, los vicios de alcohol, tabaco o drogas. La gran mayoría de las veces, ¿en qué etapa comienza a consumir alguien? En la adolescencia. La gran mayoría de las veces. ¿Y cómo empieza? Con un reto. Tómale esta cerveza o fúmale este cigarro. ¿O qué? ¿No eres hombre? Ese es el mundo. Una expresión que estamos muy expuestos actualmente de mundanidad sería el celular. Tanto de cuestiones indecentes explícitas que salen porque, paréntesis, estas cosas están programadas para llevar a pervertir, sobre todo a nuestros niños, y encauzarlos al pecado. Y en consecuencia también a nosotros. Entonces los mentados algoritmos que están ahí trabajando siempre son para conducirnos a algún desorden, tan simple como un juego online que me hace adicto, tan grave como encontrar prostitución o pornografía infantil y otras tantas tonterías, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de mundanidad. Yo conozco un sacerdote aquí en Saltillo que no tiene WhatsApp. Y todo el mundo le dice, ¿y por qué no tiene WhatsApp, padre? Por mi bien. Pues sí. Consideramos a quien rompe con la corriente mundana como una normal. Qué necesario ser anormal en estos tiempos. Yendo contracorriente en el nombre del Señor. Demonio, mundo, carne, mi propia fragilidad. Primero la que me viene el pecado original. Todo mundo nacemos, salvo la Santísima Virgen María, con una falla de origen, culpa de Adán y Eva, que se llama concupiscencia. No es una palabra inventada por Chabelita, ¿verdad? Porque ella la decía mucho, y a manera de burla, ¿no? Es una palabra real, concupiscencia. Y es esta herida en la carne que produce una tendencia para buscar un placer desordenado. Placer en cualquier sentido, en cualquiera. Todos tenemos concupiscencia. Hacia la pereza, hacia la ira, hacia la lujuria, hacia la envidia, todos tenemos pereza. Todos tenemos concupiscencia. ¿Ven? Entonces, la carne es esa fragilidad. Y por decirlo de alguna manera, que no es tan preciso, la carne tiene cierta memoria. Entonces, cuando yo estoy habituado a caer en ciertos pecados, no hay un switch para decir, ya me desconecté, ya no tengo esos pecados. No hay un switch. Y mi carne, de vez en cuando, tenderá con mayor o menor intensidad a esa fragilidad que es tan propia de mi persona. Entonces, la lucha siempre va a estar, como les platiqué, de esta tendencia colérica que yo tenía, que gracias a Dios se ha moderado bastante, pero que en un descuido puede volver a aparecer. Lo mismo sucede en cualquier otra cosa por esta, entre comillas, memoria de la carne, ¿sí? Por eso hay que cortar con el pecado y con todo lo que vincule a cierto pecado. Luego pasa quien, por ejemplo, ha incurrido en adulterio y luego, no, sí, ya quiero cambiar, padre. Bueno, corta toda relación con esta persona. Es que no me gustaría que se sintiera ofendida. Digo, ofendiste a tu mujer, ofendiste a Dios, te ofendiste a ti mismo como templo del Espíritu Santo. Y esta relación pecaminosa que ustedes dos tienen les puede llevar a la condenación y te apura más terminar en buenos términos.
Corta de la manera más despectiva que puedas, para que le queden claro que no quieres. No es que ella sea mala necesariamente, puede ser, pero no necesariamente. Pero toda vinculación con aquello que le dé memoria a mi carne, lo tengo que cortar. Lo tengo que cortar. No nos hagamos tontos. En este tema, todos tenemos alguna fragilidad. Tan simple como que si el sillón de mi sala es tan cómodo, voy a terminar acostándome. Me compro uno más durito para la otra vez, porque si ya es un desorden la pereza, pues tengo que ordenar. E insisto, todo lo que le dé memoria a mi carne, tengo que desvincularme de ello. ¿Queda claro esto? Demonio, mundo y carne. Bueno, ahora volvemos. Tentación. ¿Qué es la tentación? Es una sugerencia desde fuera, ya dijimos desde dónde. Sugerencia que me propone, sugerencia deleitante, porque la tentación, o es más, yo creo que podemos cambiar el término, sugerencia apetecible, para usar los términos que usaba el Génesis, sugerencia apetecible que me propone hacer el mal justificándolo. Coma, ya vi que todos están escribiendo, coma, incluso disfrazándolo de bien. Sugerencia apetecible que me propone hacer el mal justificándolo o disfrazándolo de bien. Es que esto está bueno, esto es bueno. ¿Bueno para qué? Bueno para la apetencia, pero necesariamente es bueno para la conciencia y mi relación con Dios y mi llamado a la santidad. Bueno, ok, entonces la tentación es oferta, propuesta, te propongo. ¿Cuándo, pregunta, esta idea deja de ser tentación y se convierte en pecado de pensamiento? Cuando mi voluntad la acepta, cuando mi voluntad la hace suya. ¿Cómo saber? Por ejemplo, en los temas contra la pureza ya pusimos una regla, el 1, 2, 3. Estaba en el celular, me apareció una imagen indecente, me había puesto aquello, no, 1, 2, 3 la quito. Ok, fue un tiempo prudente para decir, no quiero eso. Lo rechacé. Entonces, el primer elemento que tengo es el elemento negativo, es decir, decidí rechazar aquello. Estoy con el grupo de amigas y empezaron a echar veneno de la amiga que todavía no llega. Y yo tengo información importante para compartir. A ver, no es bueno que hablemos, San Bernardo también tenía en su comedor un letrero grandote que decía, en esta mesa no se siente quien murmure del ausente. Entonces, aunque se me cuezan las habas por aportar mi información, decir, ¿saben qué? No está bien que hablemos de nuestra amiga, que todavía no llega, o si ya está el hervidero, el viborero, ¿saben qué? Mejor yo me retiro porque no me ayuda el que estemos hablando de esto. Se hizo un grupo de WhatsApp de mis compañeros de secundaria y me dio mucho gusto por saludarnos, algunos tenían el contacto, otros no, bla. Y uno y una empezaron a compartir pornografía tal cual. Y entonces yo les puse en el grupo, a ver, miren, yo estoy consagrado y la mayoría de ustedes están casados. Esta porquería ni a ustedes ni a mí nos ayuda. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes y aquí estoy para el servicio. Pero si no me ayuda este grupo, me voy a salir. Se disculparon los que estaban subiendo más porquerías y demás, bla, bla, bla. 2 semanas volvieron. Y dije, ¿qué necesidad? Rechazar. Esto está ahí, no quiero, no me ayuda. Ay, que santurrón, que ya llegó el padrecito, la monjita, que ya no me ayuda, lo quito. Si rechazo, se quedó en tentación y no fue pecado. Otra forma en la que puedo identificar que ya brincó a pecado, que mi voluntad lo ha aceptado, que yo lo elaboro de manera más compleja.
Me viene el pensamiento de asesinar a mi suegra. No tengo suegra, por eso pongo el ejemplo libremente. Me viene el pensamiento de asesinar a mi suegra. Ay, si esta vieja la matara. Hasta ahí, tentación. Híjole, no, qué pensamientos. Pero empiezo a pensar y a deleitarme, ¿cuál sería la mejor manera? ¿Así o así? Ahí mi imaginación ya lo está complicando, lo está haciendo más complejo. Yo voluntaria, libremente le estoy aportando. Ya estoy en un deleite decidido. Ya estoy en pecado de pensamiento. ¿Queda clara la diferencia? Ok. La tentación, que nos quede clarísimo, la tentación no es pecado. No es pecado. Pecado cuando mi voluntad lo acepta. Y cuando mi voluntad lo acepta ya no es cosa del demonio, del mundo y de la carne, sino ya es cosa mía y tengo que dar respuesta delante de Dios de eso que he cometido. Pecado de pensamiento estamos hablando todavía, sí. Distinguir tentación a pecado de pensamiento. Preguntas al final, anótenlas, porque tengo que acabar con el contenido, es mucho. Anótenlas, por favor. Quien tenga preguntas, anótenlas. Pecado de pensamiento. Cuando mi voluntad lo acepta, lo elabora de manera más compleja, no hice el rechazo formal. Ejemplo, otro ejemplo para distinguir que la tentación no es pecado. Si yo tengo el colesterol alto y tengo delante de mí unos chicharrones así, esos bien mantecosos, que escurre cuando uno hace taco, y se me antoja, hasta estoy babeando, hasta ahí no es pecado, por más que se me antoje. Pecado es cuando o en el pensamiento o en el acto mi voluntad lo hace suyo. ¿Queda claro esto? Por lo que estamos viviendo en el tiempo actual conviene hacer la aclaración o la puntualización más que aclaración. Una persona, por ejemplo, con tendencia homosexual, parte del acompañamiento que se le da es dejar en claro que la tendencia no es pecado. La tendencia, la atracción espontánea que siente, no es pecado. Pecado lo que se convierte en actos, en obras o en el pensamiento elaborado que ya dijimos. Esto da mucho descanso a cualquier persona. Pongo el ejemplo porque es una duda que con frecuencia tenemos. Pero entonces, si yo estoy sufriendo esto, Padre, si estoy siendo muy tentado en esto, si has rechazado la tentación, has hecho lo que tenías que hacer y tu alma está creciendo en mérito delante de Dios. Que nos quede claro, la tentación no es pecado. Me puede venir, por ejemplo, tentación de blasfemias. Una persona que atendía dice, Padre, es que estoy en la fila de comunión y empiezan a aparecer pensamientos blasfemos contra Jesucristo, contra la Virgen. Ay, me quiero confesar de eso porque yo ya no quiero. A ver, estos pensamientos, ¿tú los elaboras, tú los decides? No, Padre, es como si vinieran de fuera. Que te quede clarísimo, no es pecado. No es pecado. Sé que es terrible para ti la experiencia, sé que es muy incómodo. Con esta persona se tuvo que llevar un proceso de liberación. Es muy incómodo, pero no es pecado porque no es voluntario. Entonces, lo primero, tener esa claridad, no es pecado. Luego, San Ignacio dirá mucho, hacer la contra. Hacer la contra. ¿Y qué es la contra? Si viene una blasfemia contra Jesucristo, decir lo contrario. Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, yo te amo y yo te adoro. Hacer la contra. ¿Sí? Si la tentación fue de impureza, hacer la contra, buscar la pureza. Señor, estoy casado, estoy consagrado, te ofrezco mi cuerpo y mi alma, quiero ser solo de ti. Si la tentación fue de pereza, hacer la contra. Señor, dame la gracia y la fuerza para tener mayor laboriosidad, etc. Y ponerme a hacer actos laboriosos. Entonces ya quedamos un poco claros entre la diferencia de pecado, tentación y pecado de pensamiento. ¿Qué es lo más difícil? Pecado de palabra, pues porque lo dije, y pecado de obra porque lo hice. Es más obvio para que no precise de distinguir. Bien. Número 34. La segunda manera de merecer es cuando me viene aquel mismo mal pensamiento y yo lo resisto y tórname a venir otra y otra vez y yo siempre resisto hasta que el pensamiento va vencido, y esta segunda manera es de más merecer que la primera. O sea, cuanto más tentaciones yo tenga y venza, lo que acabo de decir, mayor mérito tengo delante de Dios.
Yo creo que en una oportunidad hablaré de esta cuestión del mérito, que es muy importante. Venialmente se peca cuando el mismo pensamiento de pecar mortalmente viene y el hombre le da oído haciendo alguna mórula o recibiendo alguna delectación sensual. Sensual es los sentidos, todos los sentidos, y donde haya alguna negligencia en lanzar el tal pensamiento. Entonces me viene una propuesta de pecado mortal y empiezo yo a jugar, ya es pecado de pensamiento posiblemente venial. ¿Cuándo sería un pecado de pensamiento mortal? Cuando la materia sea sumamente grave y yo me esté deleitando en ello con frecuencia. Allá podemos hablar que aunque sea de pensamiento sea mortal. Casi, bueno, lo dice San Ignacio enseguida. Hay dos maneras de pecar mortalmente. Estamos hablando del pecado de pensamiento, acuérdense. La primera es cuando el hombre da consentimiento al mal pensamiento para obrar luego, como así ha consentido, o poner en obra si pudiese. Es decir, aunque no haga el acto, el que se plantee es que si yo pudiera serle infiel a mi mujer, lo sería. Aunque sea en el pensamiento, como ya está considerando la posibilidad concreta, ya se convierte en un pecado mortal, aunque sea de pensamiento. ¿Queda claro esto? Siguiente, la segunda manera de pecar mortalmente es cuando se pone en acto aquel pecado y es mayor por tres razones: por más tiempo, por más intención, por mayor daño. Obviamente aquí es cuando ya pasó del pensamiento al acto. Entonces, también ya les había dicho, cuando libremente me pongo en ocasión próxima al pecado, también hay pecado. ¿Por qué? Porque ya sé de lo que estoy hecho y ya sé que si me veo expuesto a tal cosa, voy a caer. Y si libremente me pongo expuesto, ya estoy pecando. Bien, pecados de palabra. No jurar por el Creador ni por criatura, si no fuere con verdad, necesidad y reverencia. Necesidad entiendo no cuando se afirma con juramento cualquier verdad, mas cuando es de algún momento cerca del provecho del ánima o del cuerpo o de bienes temporales. Está muy interesante esto. El Señor Jesús dice en el Evangelio: no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por uno solo de tus cabellos. Porque quiere evitar el juramento en vano. Pero la Iglesia reconoce que en un acto formal, siendo como cristianos respetuosos del nombre de Dios, podemos hacer el juramento. Cuando yo me gradué como médico, se hace el juramento de Hipócrates por los dioses. Y dijo que el corazón rebosa. Nos detenemos tantito ahí. A ver. Estamos en Mateo 12, 35, 34. La boca habla de lo que el corazón rebosa. A ver, algo muy común en nuestro medio, las majaderías y hasta el doble sentido. Y lo llegamos a asumir como lo natural. La boca habla de lo que el corazón rebosa. Hasta ahorita caigo en cuenta, cuando yo entré a medicina me hice muy doble sentido, mucho. El ambiente es común, es mundanidad y normal, no me había dado cuenta de eso. Yo no era majadero ni doble sentido hasta que entré en medicina y a medio camino, no me acuerdo cuándo, ahora me di cuenta de que no estaba bien. La boca habla de lo que el corazón rebosa. Si yo hablo con majaderías, a ver, una cosa espontánea, no hay tanta responsabilidad. Estoy planchando y me eché la plancha sobre la otra mano, difícilmente me va a salir ¡Ave María Purísima! Muy difícilmente. Entonces a lo mejor sale una majadería espontánea, así, ok. Como fue espontánea una reacción, no tiene valoración moral. Pero cuando es lo habitual y tiendo al doble sentido, al morbo, a lo pervertido, ahí está muy grave. ¿Me entiende? Entonces, cuando mis palabras revelan lo que está en mi corazón. Ahorita voy a leer otro texto. Entonces, la pregunta es: ¿qué está en mi corazón? ¿Qué está en mi corazón? ¿Me entiende? Me habló un colombiano para un asunto de una transmisión de una misa. Y él, queriéndose hacer muy cercano a mí como en cuanto a mexicano, me dice: mira, güey, lo que vamos a hacer es que... Entonces como 2 o 3 veces me puso ese apelativo ahí. Terminamos la conversación y le mandé un mensaje, nomás como información general. Esta palabra no es decente en México, es común pero no es decente.
Y entonces hay ciertos ambientes en los que no conviene decirlo, perdóname, Padre, perdóname. Como él oía que en los programas todos los mexicanos hablaban así, la gente piensa que como que es regla. No, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Sigue diciendo el Señor: el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro, el hombre malo saca cosas malas del tesoro malo. Conste que está hablando el Señor del hablar. ¿Qué dice enseguida? Muy duro, y es a donde quería llegar. Os digo que los hombres darán cuenta el día del juicio de toda palabra ociosa que pronuncien, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Ah, caray. Qué cosas, ¿no? Otro, Santiago, carta de Santiago, capítulo 3. Versículo 1 al 12. Procuraré no hacer explicación porque es muy claro lo que dice el Señor acá. Hermanos míos, no queráis ser maestros muchos de ustedes, pues han de saber que tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, puede ser considerado un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, podremos dirigir todo su cuerpo. Lo mismo pasa con las naves, los barcos. Aunque sean grandes y les empujen vientos impetuosos, basta un pequeño timón para dirigirlas a donde quiere el piloto. Otro tanto ocurre con la lengua. Aunque es un miembro pequeño, puede alardear de grandes cosas. Pensad que un fuego insignificante puede destruir un bosque enorme. También la lengua es fuego, todo un mundo de iniquidad. En efecto, la lengua, que es uno de nuestros miembros, puede contaminar todo el cuerpo y, encendida por la gehenna, el infierno, prender fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Los hombres podemos domar toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos, y de hecho han sido domados. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua, pues es un mal turbulento y está llena de veneno letal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Palabra de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Con la misma boca que bendices a Dios, maldices a los hombres. La misma fuente da agua dulce y agua amarga. Entonces, las palabras no son algo indiferente. Efesios capítulo 4. Bueno, desde el 5 más bien. Versículo 3 y siguientes. Efesios 5, 3 y siguientes dice: que ni siquiera se mencionen entre ustedes la fornicación, la impureza o la codicia como conviene a los santos. Lo mismo puede decirse de la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien. Pronunciad más bien acciones de gracias. Y no más, porque si le damos al otro versículo. Tened por cierto que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Dios, de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso deja sentir Dios su ira sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Bueno, yo creo que con esto es suficiente para hablar de los pecados de palabra, ¿verdad? Ser cuidadosos, custodiar. Si no edifica, mejor no lo digo. Mejor no lo digo. San Juan Nepomuceno es un buen intercesor para las fragilidades del hablar.
Él murió mártir por negarse a revelar el secreto, no me acuerdo si era Reina la que se había confesado con él, se negó a confesar, a decir lo que había recibido en confesión, y por eso lo asesinaron mártir. Entonces es un buen intercesor para las cuestiones de la prudencia en el hablar, para que le puedan rezar. San Juan Nepomuceno. La palabra que yo de fue 4. 5, 3 al 5 o algo así. Bien, vamos a ver ahora los pecados de la obra, y terminar, para tener ya este tiempo de que hagan su examen general. Y ya veremos ahorita cómo acomodamos el tiempo, porque voy a dar la plática de las reglas de discernimiento de la primera semana en la siguiente conferencia, que es muy largo, mucho más largo que esto, pero muy útil para el discernimiento espiritual. De obra. Bueno, es que hay unas anotaciones de palabra muy interesantes de San Ignacio en la 14. Dice: no decir cosa de infamar o murmurar, porque si descubro pecado mortal que no sea público, peco mortalmente. O sea, es un pecado mortal que alguien está incurriendo, no el sacerdote obviamente, porque no puede revelar pecados, pero alguno de ustedes se entera de un pecado mortal de alguien que no sea público y yo lo hago público, estoy pecando mortalmente. Y si yo lo que hago público es un defecto, muestro un defecto propio, y siendo la intención sana, se puede hablar del pecado falta de otro. O sea, aunque yo tenga una buena intención, si yo evidencié un defecto que no conozcan de la persona, estoy al mismo tiempo diciendo que yo sigo teniendo defectos, porque la falta de prudencia en el hablar. Si lo que yo revelé de otra persona era pecado mortal y lo revelo, caigo en pecado mortal. El sacerdote no puede revelar por nada el secreto de confesión. Así sea gravísimo que venga alguien a decir yo asesiné al presidente, o sea algo que nos parezca tan simple como un niño que diga: padre, me acuso de haber pateado un perro. En una y en otro extremo, nada puede decir el sacerdote. Si revela el sacerdote cualquier cosa que sea materia de confesión, en el acto queda excomulgado, con una excomunión reservada al Papa. O sea, queda suspendido el sacerdocio hasta que no el Papa, a través de una que se llama penitenciaría, le absuelva de ese pecado y le indique una penitencia. Tan simple como que confesar al niño que me dijo, padre, patea al perro, y la mamá, vamos a suponer que es mi amiga, salgo de la confesión y digo, ay, que tu hijo pateó al perro, jajaja, estoy revelando materia de confesión y quedaría excomulgado en el acto. ¿Por qué y por ejemplo, hay países donde quieren forzar a que desaparezca el secreto de confesión? ¿Por qué no puede desaparecer y hay que dar la vida si es necesario por custodiarlo? Porque es de derecho divino. Es de derecho divino. Por eso tengan la confianza al hacer la confesión de que ahí va a quedar. Y si acaso el sacerdote cometiera alguna inconfidencia respecto a ese tema, hay que denunciar. Hay que denunciar, porque es gravísimo esto del pecado de romper el sigilo sacramental. Es muy, muy grave. Bueno. Cuando el pecado es público, así como una meretriz, prostituta pública, y de una sentencia dada en juicio o de un público error, se inficiona las ánimas que, cuando el pecado cubierto se descubre a alguna persona para que ayude al que está en pecado a levantarle, teniendo también algunas conjeturas o razones probables que le podrá ayudar. ¿Qué quiere decir? Si el pecado es público y conocido, ¿yo lo puedo poner como ejemplo? Sí. ¿Alguna vez alguien tenía conflicto de conciencia porque habló mal del presidente? A ver, ¿qué dijiste? Que esto y esto y esto que estaba haciendo estaba mal. ¿Y objetivamente está mal? Sí. ¿Es conocido? Sí. No hay nada de malo, los políticos para eso están. Al contrario, tienen que estar siempre, en cuanto políticos, bajo el juicio de la sociedad. De eso supuestamente se trata la democracia, aunque luego se vuelve en tiranía. Pero de estas cuestiones públicas, si es para bien o edificación, se debe hablar. ¿Queda claro eso? Porque también
ya veré si puedo profundizar esto. Es frecuente que en confesión alguien diga: padre, es que me acuso de haber juzgado. A ver, ¿qué juzgaste? Un ejemplo, es que mi hijo llegó borracho y golpeó a su esposa y yo dije: está muy mal lo que hizo mi hijo. Pues es que sí está muy mal. Ese juicio no solamente podrías hacerlo o no, sino debes hacerlo. Y aquí viene el conflicto. Bueno, es que el Señor Jesús dijo: no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Pero a ese mismo respecto también dice la palabra de Dios en la primera de Corintios, capítulo 6, las palabras siguientes: cuando alguno de ustedes tiene un pleito contra otro, ¿se atreve a llevar la causa ante los injustos, o sea, los tribunales que eran paganos, en lugar de someterla al criterio de los santos? ¿Qué no saben que los santos somos los cristianos para San Pablo, que los santos han de juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar el mundo, ¿qué no se creen dignos de juzgar estas naderías? ¿Esto que es nada? ¿Qué no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Pues con mayor motivo las cosas de esta vida. Fíjense qué fuerte. Ya está cerca el Padre, no sé si va a entrar ya para abrirle el portón. ¿Sí? A ver, vamos a juzgar al mundo. Vamos a juzgar a los ángeles. Si vamos a juzgar a los ángeles, no somos capaces de juzgar las cosas pequeñas, ¿cómo mediar esto? A ver, ¿a cuál juicio se refiere el Señor? No juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Al juicio último sobre la persona, que solo le compete a Dios. Este no tiene perdón de Dios. Ese es un juicio que no te toca a ti, le toca a Dios. Este se va a condenar, no te toca a ti, le toca a Dios. Este se va a salvar, no te toca a ti, le toca a Dios. El juicio último de la persona, ¿queda claro? Dios nos dio inteligencia, ya hablamos de ella. La inteligencia conoce la verdad. ¿Cuál es el camino por el cual la inteligencia conoce la verdad? El juicio. Es la operación más natural y espontánea del pensamiento. Idea, luego un juicio, que es afirmar o negar algo de una idea, y luego el razonamiento, la obtención de un juicio. Pero el pensamiento central de la inteligencia es el juicio. ¿Y qué es juicio? Afirmar o negar algo de una idea. Ese juicio es natural que lo hagamos y lo debemos hacer. ¿Sí? Vamos a suponer, es que mi párroco está haciendo esta cosa mal. Ya lo estoy juzgando. No, estoy juzgando el acto y es objetivo y le tengo que decir. Y si fuera una cosa grave, tengo que avisar al obispo y no estoy traicionando a nadie. ¿Queda claro esto? Ese juicio se tiene que hacer. Preguntas al final, anótalo. Ese juicio se tiene que hacer. Se tiene que hacer, que es el natural y propio de la inteligencia. Porque si no, sería como pretender que Dios nos quiere bobos, incapaces de pensar. No. Cuando yo tengo una tentación, tengo que hacer un juicio. Esto que me está viniendo o esto que esta persona me está proponiendo está mal. Ahí estoy haciendo un juicio. Es que dijo el Señor que no juzgues. Que no juzgue a la persona en el sentido último, que solo le compete a él. Pero este acto concreto, tengo que saber si está bien o está mal. Y si me compete decirlo, porque es mi hijo, porque es mi esposa, porque yo como sacerdote es el fiel de mi parroquia, porque es mi párroco, porque es mi obispo, si tengo que decirlo, lo digo. Porque me consta que es verdadero, porque quiero su bien, porque etcétera. ¿Entiende? Entonces, no hay que no juzgar y quedarnos en eso, sino aprender a juzgar recta y cristianamente. ¿Queda claro esto? Es un tema muy importante siempre. De la obra, tomando por objeto los 10 mandamientos y los preceptos de la Iglesia y comendaciones de los superiores, todo lo que se pone en obra contra alguna de estas 3 partes, según mayor o menor calidad, es mayor o menor pecado. Entiendo recomendaciones de los superiores, así como bulas de cruzadas y otras indulgencias, como paces, confesando y tomando el Santísimo Sacramento, porque no poco se peca entonces hacer causa o en hacer otras tan pías exhortaciones y comendaciones. ¿Qué quiere decir? Examen de conciencia, bajo los 10 mandamientos de la ley de Dios, que ya los tienen, los 5 mandamientos de la Iglesia, ahora caigo que debía haberlos puesto también. ¿Cuáles son los 5 mandamientos? Ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar,
confesarse por lo menos una vez al año, comulgar por lo menos una vez al año, ayunar en los días prescritos y ayudar a la iglesia en sus necesidades. Esos son los 5 mandamientos de la iglesia. También, y los deberes propios del estado de vida. San Ignacio habla de superior porque era religioso, pero estamos hablando de los deberes propios del estado de vida. Lo que me toca como esposo, esposa, madre, padre, hijo, sacerdote, etc. Bien. ¿Cómo hago este examen general de conciencia? Doy gracias a Dios por los beneficios recibidos, pido gracia para conocer los pecados y rechazarlos, demando cuenta a mi alma desde la hora en que se levantó hasta el examen presente, de hora en hora, de tiempo en tiempo, porque supone que vamos a tener mucho tiempo para hacer este examen, o sea, en unos ejercicios típicos de un mes, este examen de conciencia lleva toda la primera semana, pero pues no tenemos tiempo suficiente. El quinto, pedir perdón a Dios, pedir perdón a Dios nuestro Señor de las faltas y proponer la enmienda con su gracia, un Padre Nuestro. Y ya, lo último, la confesión general, lo que ya les vine explicando, se dicen todos los pecados de toda la vida. La confesión general no se hace frecuentemente, puede ser sano una vez al año, puede ser necesario, conveniente en las situaciones más trascendentes, me voy a casar, me voy a ordenar, por alguna razón siento que pronto me voy a morir, lo que sea, ante una cosa trascendente conviene pedir una confesión general. Bien, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Preguntas.